Buenas tardes, continuamos nuestro estudio bíblico de Efesios capítulo 3 ahora. Ya iniciamos el capítulo 3, que es un capítulo muy singular, tiene que ver con las visiones del apóstol Pablo, sus revelaciones, el llamado que tiene y el propósito que tiene él, ya no tanto como un, un fariseo que ha cambiado de vida, sino que cuál es el propósito eterno por parte del Señor Jesús. Recordemos que para Pablo fue un tanto atropellado toda su vida con respecto a ser creyente a partir de que se convierte. Fue muy difícil. La persecución que él lideraba de pronto viene contra él cuando él se convierte. A causa de esto, pues al menos eso desahogó la persecución contra los creyentes, pero él siguió siendo perseguido, siendo rechazado por los hermanos, queriendo y sufriendo persecución literalmente para quitarle la vida, por parte de sus anteriores amigos, los fariseos y demás. Y recordemos aquella situación en donde mejor lo envían a Tarso y es en Tarso donde lo va a buscar Bernabé para llevarlo a una iglesia que estaba iniciando en Antioquía de Siria. Entonces, bien podríamos decir, bueno, en esta situación así tan difícil, con tantos contratiempos, habiendo visto al Señor Jesús y recibiendo un llamado del Señor Jesús, pero al mismo tiempo la vida que siguió fue bastante dura para él, con mucha persecución. Bueno, ¿cuál es la definición que tiene? Y por eso Pablo, la definición que nos da aquí en el capítulo 3 es bastante interesante sobre su vida, que tiene que ver también con el principio de la iglesia, dándonos otro principio de la iglesia o inicio de la iglesia, un inicio ya más desde la eternidad. La predestinación que Dios tenía específicamente sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, es bastante profunda la revelación que tiene el apóstol Pablo. Vamos a leer, a empezar a leer para ya ahondar un poco más en esto. Capítulo 3 a partir del versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, perdón, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Vamos a parar ahí. Siempre la presentación de Pablo tiene que ver con su situación actual en que está escribiendo esta carta. Y es que él es prisionero, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y es muy común, muy constante este título, esta forma de presentarse al apóstol, aunque no es una salutación formal, pero él la está haciendo probablemente porque está y va a declarar la revelación entre las más profundas que ha tenido. Prisionero de Cristo Jesús, obviamente era prisionero por causa de los romanos y estaba siendo perseguido, sea por alboroto, sea por la situación en Jerusalén y demás cosas. Y Pablo siempre fue perseguido por el Evangelio, entonces al ser perseguido por estar predicando el Evangelio, por estar predicando la verdad, él utiliza esa frase y ese término. No estoy siendo prisionero porque soy un guerrillero, podríamos utilizar ese término, en aquel entonces no existía obviamente, pero no soy así, alguien clandestino ni ninguna cosa. Yo estoy predicando el Evangelio y el Evangelio termina siendo molesto e irritante. En el caso de Éfeso, recordemos, y no digo que esa sea la situación acá, pero sí está el tumulto en Éfeso, fue precisamente porque la gente dejó de adorar a Diana. Y entonces al dejar de adorar a Diana, no solamente ya no compraron las reliquias o las estatuas de Diana, sino que también destruyeron estos imágenes de idolatría. Y es a causa de esto que se hace el tumulto en Éfeso. En el caso de Jerusalén, pues recordemos que es por la cuestión de
el judaísmo. Son los judaizantes los que saben que viene Pablo. Pablo quiere hacer, eh, por así decirlo, un apaciguar estos chismes de que él está enseñando a ir en contra de la ley y ahora venía al templo a adorar a Jerusalén. Entonces, Pablo quiere apaciguar estos chismes, pero obviamente no se puede. Y por eso precisamente también fue arrestado, él apela a César, por eso se lo llevan a Roma y demás situaciones. Entonces, Pablo es debido a esto que está sufriendo la prisión. Y no solamente es debido a esto, sino que él entiende también que eh, eh, el hambre que ha padecido, los viajes, las situaciones difíciles, las enfermedades, la escasez y demás cosas que puede haber padecido en este caminar, en este servicio del Evangelio, pues obviamente eso significa que lo está haciendo por Cristo. Entonces él ya se llama a sí mismo prisionero, pero soy prisionero de Cristo Jesús. Ahora, esta forma de convicción, sería bueno entender hasta dónde llega la convicción del apóstol Pablo, porque es una convicción en la cual Pablo comprende que por estar siguiendo el Evangelio, obedeciendo a Dios, le pasan todos estos contratiempos, atropellos y demás. Todas estas situaciones difíciles vienen a causa que él está predicando el Evangelio. Entonces, Pablo no solamente está em, bueno, no está solamente aceptando esto, no solamente está recibiendo este mal, sino que más bien entiende que es parte, precisamente es parte de el trabajo. Pablo entiende entonces que junto con el trabajo, junto con la gloria, junto con las señales, junto con los milagros, que el Señor concede, al mismo tiempo está el sufrimiento. Es la otra parte o la contraparte de esta situación en la cual Él, por un lado, bien en algunas porciones da a entender como que son los dolores de parto para que otros creyentes vengan al Evangelio, entonces Él tiene que tener dolores de parto, sin entrar a situaciones un tanto jocosas, ¿no? Del hecho de sentirse que él está embarazado y entonces está teniendo hijos o procreando hijos o que es literalmente un padre espiritual y esos términos, porque formalmente no aparecen esos términos, ¿no? Em, Pablo menciona de que por medio del Evangelio ha dado, es cierto, y a Timoteo le llama hijo, hijo en la fe o hijo espiritual, pero no nos desviemos, o sea, nosotros somos hijos de Dios por que el Señor Jesús viene a nuestras vidas y Él nos concede al Espíritu Santo y es por eso que nacemos. Es decir, podríamos haber recibido el Evangelio de leer la Biblia, de algún trifoliar, de algún lugar. No necesariamente hay que señalar a la persona como de aquí en adelante es nuestro padre espiritual o nuestra madre espiritual o alguna cosa así. Pero Pablo sí usa estos términos haciendo entender de que hace falta sufrimiento para que vengan frutos. Es la forma natural de la vida. Entonces, Pablo entiende que además en la naturaleza de Cristo está no solamente lo glorioso, la sabiduría, el resplandor de luz, de maravilla, sino que también en la persona de Cristo está el sufrimiento. El siervo que se somete, el siervo fiel, el siervo constante. Entonces, estas partes son las que Pablo está imitando. Conforme nosotros vamos entregándonos más al Señor, vamos dedicándole a Él más nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, entonces vamos a comprender que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros, sino que cada vez más y más está en las manos de Dios. Y al estar más en las manos de Dios, esto no implica que nos irá bien en todo, que todo nos va a salir bien, que no tendremos ningún problema o dolor. De hecho, es todo lo contrario. No es que tengamos dolor o que tendremos dolor mientras más nos acercamos a Dios porque es agradable para Dios
o a Dios le gusta el dolor. Esto es lo que piensa la religión. La religión es una religión de, ya saben, la religión oficial es una religión que hace sublime el dolor. La idea es sufrir, la idea es sufrir, la idea es dolor, la idea es castigo, porque por medio de esto se obtiene el cielo. Entonces no es esa la idea bíblica. La idea bíblica es que si quiero conocer a Jesús, y más adelante Pablo va a hacer entender todo esto mejor, de hecho, y es un poco más complicado también, pero va a hablar sobre esto, entender a Cristo, pero entender a Cristo no significa entenderle en lo bello, en lo maravilloso, en el poder, en lo famoso, por así decirlo, sino que conocerlo en su soledad, conocerlo en sus penas, conocerlo en sus lágrimas, conocerlo hasta cierto punto en lo que sufrió. Digo hasta cierto punto porque Dios no nos exige sufrir todo lo que sufrió su Hijo. Podemos tener el deseo, o alguien puede tener el deseo, el anhelo de conocer a Jesús y de conocer más y más de Él, y en eso implica también su sufrimiento, pero simplemente es mejor entender de que es imposible. El Hijo de Dios es, nunca estaremos en un conocimiento total de su situación porque nunca estaremos completamente en su lugar. Es decir, nosotros nunca vamos a estar en el trono celestial y a dejar el trono celestial y a dejar esa corona celestial para venir a la tierra a tomar forma de siervo. Eso nunca nos va a pasar. Entonces eso nunca lo vamos a conocer, pero la idea es conocer lo más posible, acercarnos a Cristo lo más posible. Y al final ese es el propósito del creyente en la iglesia. En la iglesia, como miembro de Cristo, como parte con sus funciones, es cierto, estamos atrayendo a los escogidos, estamos llamando a los escogidos, esta es nuestra misión, este es nuestro propósito, pero ¿cuál es nuestro crecimiento? Nuestro crecimiento es que nos acerquemos cada vez más y más a conocer quién es Cristo, cómo es Cristo y a vivirlo más en nuestra vida. La forma de hacer esto es entender de que voy a ir cediendo más y más a mis intenciones y deseos, mis propósitos quedarán de lado y serán los propósitos de Dios los que yo quiera hacer. Este propósito de Dios, en el caso del apóstol Pablo, como lo vemos acá, Pablo entiende que el estar en la prisión es parte del propósito de Dios. Pablo entiende que el sufrir la prisión, el sufrir esa pérdida de libertad, es parte importante de estar cumpliendo la misión de Dios. Simplemente en Él se está cumpliendo el propósito de Dios, el llamado de Dios y las obras de Dios, las cuales nos menciona en el capítulo 2. Las obras de Dios se están cumpliendo, así que no es una sorpresa para Pablo. Es doloroso, sí, y sabe también que es el Señor quien le va a acompañar y le va a dar fortaleza para poder atravesar todas estas cosas. Estas convicciones son las que obviamente tenía el Señor Jesucristo mucho más fuerte, pues Cristo no habla de prisiones, Cristo no habla de sufrimiento, Cristo habla del tiempo de su muerte y habla del tiempo de su muerte como esa es la misión, ese es el llamado de Dios. Entonces, no es que Dios se agrade de nuestro sufrimiento, sino que en Cristo Jesús vivimos su vida, su naturaleza. Y eso es importante entender que implica también sufrimiento porque Cristo sufrió. De la misma manera que implica persecución porque Cristo también fue perseguido. Entonces, a medida que yo me comparo más o yo me acerco más al conocimiento del Señor, voy a ser más perseguido, voy a ser más rechazado, voy a ser más ignorado y demás cosas que obviamente sufrió el Señor Jesucristo, bien se podría decir así, pero al mismo tiempo Dios se va a manifestar cada vez más en mi vida. Entonces, Pablo también le llama en una de las cartas a los Corintios que se manifieste la vida de Jesús, pero también se manifiesta la muerte de Jesús. Para que en ustedes, dice Pablo, se manifieste la vida de Jesús, o sea, la dicha, el nuevo nacimiento, la transformación de vida y todo lo demás. En nosotros, dice Pablo, tiene que manifestarse la muerte. Es la expresión de Pablo. Entonces, Pablo estaba completamente entregado, completamente sometido a Dios
y sabía que la gran lucha del creyente tenía que ver con imitar la vida de Cristo y que la vida de Cristo se esté cumpliendo en él. Y esa vida de Cristo, aunque sabemos que fue con poder, con gloria, con maravilla, también hubo persecución, sufrimiento, lágrimas, llantos. No sabemos cuántas veces lloró Cristo. Se menciona obviamente su llanto en el Getsemaní cuando fue la última noche que estuvo en esta tierra, pero ciertamente y lo más seguro es que Cristo sufrió bastante y lloró bastante. Tenemos también el caso del sufrimiento del Señor cuando fue la muerte de Lázaro. Así que el Señor Jesucristo era bastante sensible, pero estaba lleno de poder, estaba lleno de gracia, estaba lleno de gloria, pero también fue el siervo sufriente, así lo describe el profeta Isaías, el siervo sufriente. Entonces, ese siervo sufriente tiene que manifestarse en aquella que quieren acercarse más al Señor. Y es inevitable, simplemente. Y a medida que se va cumpliendo más la voluntad de Dios en nuestras vidas, puede venir más sufrimiento o peores sufrimientos puede venir, pero también tiene que venir la victoria, también tiene que venir el consuelo, también tiene que venir la fortaleza. Entonces, es bien importante, de esto también nos comenta un poco, un tanto el apóstol Pedro, hablando de las persecuciones, y nos menciona una convicción que deberíamos tener que es bien profunda. Si sufrimos porque hemos hecho mal, si sufrimos porque hemos pecado, si sufrimos porque hemos hecho daño, bueno, está bien que suframos. Pero si sufrimos por haber hecho el bien, entonces ahí merecemos recompensa. Y ahí verdaderamente se ha fortalecido la presencia del Señor en nosotros y demás. Entonces, estos ya son conceptos del cristianismo más profundo, del cristianismo más alto, más sublime, que Pablo lo va a ir desarrollando a lo largo de este pasaje y se irá complicando un tanto, pero también será mucho más fuerte. Entonces, pongamos atención a esto, es parte de nuestro crecimiento, especialmente si hemos madurado, en donde el verdadero crecimiento del creyente significa que la vida del Señor Jesús se manifieste más en él o en ella. Y esto significa que habrá poder, em, habrá gloria, pero también habrá sufrimiento, lo cual obviamente es contrario a las corrientes actuales, a las formas actuales en donde obviamente se exalta la riqueza, se exalta el poder y cualquier mención de sufrimiento o dolor está incorrecta. Bueno, eso también es incorrecto. Así como mencioné la religión, también estas otras desviaciones son incorrectas, así que hay que tener cuidado. No somos adoradores del dolor, no buscamos el dolor y no se trata de buscar el dolor. No, ni siquiera hace falta que busquemos el dolor. Vivimos en este mundo, vivimos en esta tierra y vamos a tener sufrimiento. Siempre vamos a tener sufrimiento. Pero si vamos a sufrir, suframos como creyentes. No suframos porque somos pecadores, es lo que dice Pedro, sino que suframos porque somos creyentes y hacemos lo bueno y hacemos lo mejor. Entonces, ¿qué? Tendremos recompensa y verdaderamente habremos madurado. Entonces, esa es la convicción del apóstol Pablo. Pablo entonces no está haciendo ni siquiera está señalando al Señor Jesucristo, tú me metiste en la cárcel y esta es la razón por la cual estoy en esta cárcel. No es eso, sino la convicción del apóstol Pablo es que sus prisiones, su sufrimiento, tienen un propósito mayor que el simplemente perder la libertad, satisfacer a algunos religiosos, satisfacer a algunos gobernantes o cualquiera que le cayera mal lo que dijera Pablo, no es ese el propósito de la prisión. El propósito de la prisión y de los males en la vida del apóstol Pablo, todo está de acuerdo y vigilado por la voluntad y el deseo de Dios. Nuevamente, no porque Dios desee el mal de Pablo, así como no desea el mal nuestro, sino porque la vida de Cristo tiene que irse cumpliendo en nosotros si vamos madurando y siendo mejores. Entonces, Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces, la idea de Pablo es por llevar el evangelio a los gentiles, por eso es que yo soy prisionero. Y esto es bajo la voluntad del Señor, precisamente porque también yo estoy
entendiendo quién es Cristo, cómo es Cristo y de qué manera y sus sufrimientos, los sufrimientos del Señor Jesucristo. Pablo lo está entendiendo. Tomemos en cuenta que Pablo no era un adorador del dolor, no le agradaba el dolor, precisamente porque cuando lo metieron a la cárcel, él mismo dice, está bien que traten así a un ciudadano romano. Entonces Pablo se aprovecha de su ciudadanía precisamente para librarse del mal o librarse de malos tratos. ¿Por qué? Porque Pablo, pues obviamente no era un adorador del dolor. Incluso hasta el final de su vida, Pablo es ejecutado en esa forma, decapitado, precisamente porque era ciudadano romano. Entonces se aprovechó de ahí, se aprovechó de eso. No se trata de seguir el dolor, amar el dolor, desear el dolor. No, no hace falta que sigamos el dolor, los males van a venir, pero ¿por qué estamos sufriendo ese mal? ¿Por qué? ¿Qué es el fin, el sentido, el propósito de ese mal? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que yo tenga más paciencia? ¿Va a hacer que yo tenga mayor confianza, que tenga mayor fe, que confíe más en el Señor Jesús? Ese es el propósito de esto. Entonces, la voluntad de Dios no es el dolor para nosotros o el sufrimiento, sino lo que produce y no porque lo produzca el dolor, sino porque lo produce Él en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas quien nos transforma. ¿Y por qué a los gentiles? Bueno, es lo que sigue escribiendo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Estamos versículo 2 del capítulo 3. La gracia que me fue dada. Bueno, aquí solo es de ir explicando muchos de estos términos que ya los hemos visto en pasajes anteriores de las cartas, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios por medio que me fue dada, perdón, que me fue dada para con vosotros. La gracia de Dios es el favor inmerecido, eso es lo que significa gracia, el favor inmerecido que ha recibido Pablo. Pablo reconoce que lo que él recibe no es porque él se lo ganó, sino porque es una gracia de Dios. Dios quiso darme esto para que yo se los diera a ustedes. Por eso dice en el capítulo 1 de Romanos, yo a todos soy deudor. Soy deudor a sabios y a no sabios. Yo soy deudor a todos. ¿Deudor en qué sentido? Él es deudor de esta gracia que él ha recibido. La gracia, entonces dirá ya en el versículo 3 es la revelación del misterio de Dios. Versículo 3 que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación. ¿Cuáles revelaciones? Hemos visto las revelaciones. Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, Pablo fue llevado al paraíso, Pablo escuchó la voz de los ángeles, las lenguas angelicales, Pablo sí las conoció bien, o al menos sí las escuchó bien. Conocerlas, no sé, si hablaba, no lo sé, si lo habló, lo hizo por el Espíritu Santo definitivamente, pero ¿por qué? ¿Por qué recibió todas esas revelaciones? ¿Por qué el Señor le hablaba tanto a Pablo y recibió tanta revelación del Señor Jesucristo? En primer lugar, versículo 2 es una gracia, un favor inmerecido. Pablo no hizo nada para merecerlo. Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo para ser su apóstol, es decir, su enviado. Por eso él entra en este círculo de los 12, en el único círculo de los 12. Ya lo estuvimos viendo en los versículos anteriores del capítulo 2, en donde, y Pablo va a seguir hablando, también lo va a mencionar en este capítulo. Pablo sigue hablando, la base de la iglesia son los apóstoles y los profetas, de los cuales él sería el 12, él sería el número 12, los 12 enviados por el Señor Jesucristo. Em, bueno, recordemos esta cuestión de los apóstoles porque sí se mencionan los apóstoles, incluso considerando a Bernabé un apóstol. Y es cierto, sí, Bernabé sería un apóstol, pero no sería un apóstol de Cristo. Sería un apóstol del Espíritu Santo y de la iglesia, es decir, es un misionero. Lo que hoy llamamos misioneros, o lo que desde hace algunas décadas se llama misionero, para ir a hacer iglesia, para abrir obra, para esparcir el Evangelio, lo cual ahora nosotros conocemos como misioneros, pues en aquel entonces se les llamó enviados. Por eso, en Hechos, en algunas áreas se menciona a Bernabé como un enviado también, pero es un enviado del Espíritu Santo.
no es un enviado del Señor Jesús. ¿Por qué es un enviado del Señor Jesús? ¿Cuál es la diferencia de estos enviados del Señor Jesús? Los enviados del Señor Jesús tienen la revelación y tienen la doctrina, precisamente lo que Pablo va a exponer ahora y lo que ya está exponiendo. Hay una revelación directa del Señor Jesús, la cual él tiene que entregar. Esto pasó con los 11. Obviamente en el ministerio de Jesús eran 12, pero tenemos que descartar a Judas Iscariote y el lugar de Judas Iscariote, quien lo toma, es el apóstol Pablo. Tenían razón los apóstoles al decir alguien más tiene que tomar su lugar, es decir, tenemos que completar el círculo de los 12. En eso tenían razón, pero no tenían razón al echar suertes y entonces tomar a Matías. No es así. Es Dios entonces quien llama, es más bien Cristo Jesús, pues es un enviado de Cristo. Es el término y la separación que hay que darle a todo esto, la aclaración es de Cristo Jesús precisamente para que dé la doctrina. Es en eso en lo que se basa precisamente la iglesia, que es lo que vimos en el versículo 20. Sí, en el versículo 20 del capítulo 2. Ahí están unos versículos anteriores. La base de la iglesia es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. La doctrina de los apóstoles es la que vemos en los evangelios. Lucas de seguro habló con todos los apóstoles. Lucas de seguro habló también con María, tuvo referencias de muchos. Él mismo dice, yo investigué diligentemente. Entonces, ahí está la doctrina de los apóstoles y obviamente tenemos las cartas de Juan, tenemos las cartas de Pedro. Y entonces lo especial aquí es Pablo, obviamente, pues a él lo estamos viendo. Pablo ha recibido una revelación en donde obviamente nos revela quién es Cristo, qué hizo Cristo, todo lo sucedido en ese lugar espiritual o dimensión también, le podemos llamar dimensión espiritual, divina, especial, eterna, sin tiempo, sin medida, en donde Cristo Jesús es el sacrificio por nuestros pecados y por su sangre nosotros todo nuestro pecado obviamente queda quitado. Entonces, si no fuera por la revelación apostólica, nosotros no sabríamos entonces y no entenderíamos qué fue lo que sucedió. Simplemente veríamos a Jesús como un hombre crucificado, como uno que dijo, bueno, yo soy el Mesías, y entonces fue en determinado momento ya enemigo del Estado y por eso le quitaron la vida. Pero no es esa la razón por la cual le quitaron la vida, ese es el trasfondo humano, podemos decir, pero en realidad en lo divino había un propósito eterno, un llamado eterno, una definición eterna. Capítulo 13 de Apocalipsis lo menciona Juan, que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces había una definición, una determinación divina de que Cristo obviamente muriera. Pero ¿qué es lo que viene tras esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que de verdad sucede? Esto tiene que ver con la revelación apostólica. Ahora aquí Pablo nos revela algo especial, tiene que ver con la iglesia y tiene que ver directamente con los gentiles. Entonces, ¿por qué Pablo fue al tercer cielo? ¿Por qué Pablo fue al paraíso? ¿Por qué escucha a los ángeles? ¿Por qué recibe tanta revelación del Señor Jesús? Bueno, aquí estamos viendo, ya vimos, ya es de pensar que él recibió revelación para entender qué fue lo que hizo Cristo en su sacrificio, qué fue lo que hizo Dios con el sacrificio de Cristo también, y por supuesto la iglesia. Y ahí bien se puede decir la gestión de la iglesia. En este caso, Pablo va a centrarse en los gentiles, va a centrarse en el llamado que hace Dios hacia los gentiles y que este es un propósito que venía ya desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor establece el Evangelio y obviamente el plan de salvación, ya estaba la dispensación o el deseo, la determinación que los gentiles vinieran al Evangelio, pero no que los gentiles vinieran al judaísmo, que los gentiles vinieran al Evangelio. Y por medio de eso, entonces, por medio de Cristo, obviamente seríamos salvos. Digo esto y aclaro esto para que entendamos, Dios no hace revelaciones porque sí, Dios no lleva a pasear a nadie,
Dios no lleva a pasear al cielo a ninguna persona, solamente para que miren qué bonito es esto y miren qué bonito es aquello. No ese es el fin. Y no fue el fin con Pablo. Pablo tenía un propósito eterno, inconmensurable, valiosísimo. Más o menos es por esa razón también que participa sus sufrimientos, él mismo lo dice, para que la excelencia de la revelación no me enorgullezca, entonces por eso Dios envía a un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, más o menos tiene que ver un poco el sufrimiento era para mantenerlo humilde, por así decirlo, el aguijón en la carne. Para mantenerlo humilde, él mismo lo menciona, pero obviamente las revelaciones de Pablo eran enormes y maravillosas, pero tenían un propósito para la iglesia, un fin, un sentido, una estructura y algo que todavía se sigue estudiando. Entonces, para ser bastante claro, cuando escuchemos a alguien, sí, el Señor me llevó al cielo, sí, había Jesús, sí, había esto, por favor, entendamos de que eso es incorrecto y son mentiras, pues no traen nada. No traen ninguna cosa, no traen ninguna revelación y lo cierto es que ya ni siquiera hace falta y nosotros no lo queremos. No estamos buscando nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas revelaciones, con lo que tenemos ya es más que suficiente o suficiente, no quiero decir más como que yo entendiera, sino como que ya no necesitamos a nadie que diga yo tengo nueva revelación, yo recibí nuevas cosas. No, ellos son sectarios y necesitan utilizar esos términos. Ese término de que el Señor me reveló, el Señor me habló, el Señor me dijo, son términos sectarios para obligar a la mente, para obligar a las personas a someterse a sus deseos y voluntad. Entonces esas son tácticas satánicas y son tácticas sectarias. Pablo, aunque recibió revelación, en ninguna forma obliga a nadie. No impone a nadie. En donde él se impone es en la obra y en el trabajo que él hizo y obviamente en la revelación que él daba. Entonces, tengamos cuidado con eso. Cuando hay revelaciones, hay un propósito, hay un sentido, hay un llamado y es a causa de eso que Pablo era un llamado, es decir, uno de los 12. Él era un apóstol de Cristo Jesús. Es a causa de eso. Y con eso tenemos más que suficiente. Él termina y completa la revelación divina, es parte de la multiforme sabiduría de Dios, es una forma, una expresión que usa Pablo. ¿Por qué Dios toma a este apóstol, a este, el doceavo apóstol, que ni siquiera caminó con Cristo para darle revelaciones tan maravillosas? Eso está en el misterio propio de Dios, es decir, en los secretos de Dios solamente Él lo podría contestar. Pero Pablo recibe entonces una revelación del misterio, como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, aquí estamos viendo lo complicado de esto, lo difícil de de esta cuestión, que ya no es solamente una revelación, sino es un llamamiento, es un llamado y es un cambio de ejecución y de misión de Dios. Ya la misión se vuelve mundial. La misión de Dios y el propósito, perdón, de Dios se vuelve mundial. Bueno, no, en sí no es que se vuelva mundial, ya era mundial. Lo que pasa es que estaba escondido. Todavía no había, no se había expandido, no había extendido sus alas el misterio y el propósito y el trabajo de Dios que tiene que ver con todo el mundo. Y es a eso a lo que Pablo está hablando, por eso es un tanto más complicado. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de todos esos años que Dios estuvo cuidando a este pueblo de Israel, al pueblo de Israel en el cual le ponía atención, le daba su cuidado, le daba su bendición, pero ellos se apartaban, entonces también los tenía que castigar y corregir. Toda esa historia, la cual Pablo aquí menciona, viene por los profetas.
Ya vimos de qué profetas se está hablando. ¿A qué se refiere con profetas? Se refiere a todos los personajes del Antiguo Testamento que tenían este llamado de Dios, este empuje de Dios, este cuidado de Dios. Es decir, incluso Nehemías. Nehemías era un profeta, Job era un profeta, Abraham era un profeta y por supuesto también los que conocemos en nuestras divisiones bíblicas como profetas mayores y menores. David ciertamente fue de los más grandes y más importantes profetas. Todo el juicio de Dios y el mensaje de Dios y el conocimiento de Dios habría quedado incompleto sin este gran profeta, el rey David. Entonces, es bien interesante esto porque en aquel entonces no es que el propósito de Dios fuera ese, fuera este pueblo. El propósito de Dios estaba escondido. El propósito de Dios era la salvación de las almas, la salvación que se ofrecería a todo el mundo, al mundo entero. De lo cual se entiende o se debería entender, debieron entenderlo, de que los judíos estaban en primer lugar, en primera línea para salvación. Ellos son los que ya tenían todo hecho para poder convertirse fácilmente al Evangelio. Lastimosamente, bueno, por un lado, en los tiempos del Antiguo Testamento, la idolatría fue el gran cáncer para el pueblo de Israel, pero por supuesto después vino esta idolatría al conocimiento, la idolatría a las tradiciones, y no tradiciones de ley, sino tradiciones que ellos inventaron lo que llaman en los tiempos de Jesús la tradición de los padres. Ellos inventaron eso, siguieron eso y amaron eso más que a Cristo, más que al Salvador y el cumplimiento de las profecías. Entonces, es bien interesante esto porque lo que vemos no es el llamado de Dios hacia Israel y ese es el pueblo escogido, sino que el propósito de Dios verdadero estaba escondido. Tenía que venir el Salvador, tenía que venir el Rey para que entonces se descubriera, se revelara el propósito de Dios, el sentido de Dios, la misión de Dios, el, todo el deseo de Dios de salvar no solamente a los judíos, sino salvar a toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. La idea es que la sangre de Cristo ciertamente no es eh, para salvar a unos pocos, sino que es suficiente para salvar a todos. El problema es la intención y deseo de cada quien, que la gente no quiere y no cree, obviamente, en el Salvador. ¿Cuál es el propósito entonces del Israel antiguo? El propósito del Israel antiguo es dar lugar, dar pie y dar ocasión al Salvador del mundo, que es así como se presenta Cristo en el Evangelio de Juan. Él es el Salvador del mundo. Entonces, primeramente los judíos sí, porque ahí estaban ellos primero. El ministerio de Cristo vino a ellos. El ministerio apostólico llevó a ellos, pero ellos obviamente se apartaron. ¿A qué me refiero con el ministerio apostólico? Los apóstoles se quedaron ahí varios años, los primeros años de su ministerio, los primeros años de la iglesia, la apertura de la iglesia al mundo. Todo esto sucede precisamente ahí en Judea, ahí en esa área donde estaban los judíos. Entonces, todo esto es parte de la misericordia de Dios. La misma conversión del apóstol Pablo es parte de la misericordia de Dios. La idea de exponer tanto a Pablo y darle tanta fama, atraer tanto las miradas hacia este apóstol, es parte también de la misericordia de Dios. Es como si Dios dice, vean a este que fue doctor de la ley, que fue un fuerte fariseo, que fue celoso hasta el punto de cometer maldades, pero vean cuando entregó su vida a Cristo, su transformación, su cambio. Si este hombre tan celoso de la ley se entregó, ¿por qué ustedes no se entregan? Entonces todo es parte de la misericordia de Dios. Recordemos que había una sentencia con los judíos. Ellos mismos se aplicaron la sangre de Cristo sobre ellos y sobre sus hijos. Recuerden ese momento que ya ni siquiera era juicio, era el momento cuando Cristo es sentenciado y entonces ellos gritan a Pilato que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Y recordemos el lamento de Cristo sobre Jerusalén y cómo se quedaría desolada. Es porque Jesús ya sabía que vendría juicio sobre esa tierra. La misma predicación del apóstol Pedro dice, arrepiéntanse, confiesen su pecado, arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio. Y Dios todavía trajo tiempos de refrigerio hasta el año 70, cuando es destruida Jerusalén, y con ella el templo también. Entonces, es bien importante este pasaje porque nos habla de toda la historia y del sentido de Dios en medio de toda esa historia. Es cierto que en el Antiguo Testamento lo que vemos es a Dios poniendo atención a este pueblo Israel, pero no quiere decir que todo el deseo y el único deseo de Dios es sobre este pueblo Israel. Eh, Dios en ese momento no tenía mayor intención de transformar a los gentiles, solamente puso a este pueblo Israel para que diera testimonio, pero sí había un propósito, es lo que dice Pablo. El propósito eterno de Dios es mayor, porque entonces la idea era atraer a los gentiles por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del mensaje del Evangelio, por medio del Espíritu Santo transformando las vidas, de lo cual entonces los apóstoles y profetas serían la base y obviamente la doctrina, la dirección de todo esto. Y si queremos verlo así, serían lo visual, lo más tangible. No podemos tocar al Espíritu Santo, pero lo más tangible de este plan divino pues serían los apóstoles y los profetas, quienes nos dejarían obviamente la palabra de Dios, y en ello todas las cosas. Recordemos que sí está en el Antiguo Testamento, sí están algunas vislumbres. Se menciona en uno de los profetas de que poca cosa es para mí, hablando de Cristo Jesús, poca cosa es para mí, que salves a mi pueblo. Te he dado por luz a las naciones, se menciona. También en todos aquellos pasajes en donde todas las naciones vendrían a Israel, vendrían a Jerusalén. Todo esto tiene que ver precisamente con la manifestación del Hijo de Dios. Lastimosamente esto se ha tergiversado, especialmente en nuestros tiempos, en donde se considera que hay que eh, poner nuestra atención en esa ciudad que ya no tiene nada que ver con la ciudad en la cual caminó el Señor Jesucristo, o con ese pueblo que ya no tienen la sangre parecida a la de Cristo. En realidad, es decir, ya no, ya se manifestó, ya se reveló el sentido, el propósito de Dios, cuál es. Ellos obviamente son quienes tienen que recibir a Cristo para poder ser salvos. Ellos son quienes tienen que venir al Evangelio para ser salvos. Entonces, Pablo está revelando todas estas cosas, en lo cual él jugaría, y sería una parte integral y muy importante. Él sería el que abriría la puerta, no a los gentiles, recordemos que eso fue Pedro, especialmente con Cornelio, con la conversión de Cornelio, su familia y sus amigos. Ahí es donde se entiende que se abre la puerta a los gentiles para que vengan a la iglesia, sino que él sería dado como apóstol a los gentiles. Su ministerio básicamente sería exclusivo a los gentiles. Recordemos que fue rechazado por los fariseos, la persecución vino contra él, em, la iglesia o no confiaban o entendían que era un enemigo. Los apóstoles, bueno, dijeron, está bien, pero mejor saquémoslo a otro lado, y recordemos que fue Bernabé quien lo tomó y se lo llevó a Antioquía de Siria. Pablo, prácticamente su ministerio no tiene nada que ver con Judea, nada que ver con Judea. Básicamente el regreso de Pablo, un tanto público, es en ese viaje hacia Jerusalén, en donde casi le quitan la vida y obviamente ahí es donde lo arrestan. Y empieza toda esta situación de su apelación al César.
Entonces, el ministerio de Pablo exclusivamente fue hacia los gentiles. Básicamente no vemos mayor situación geográfica, me refiero con respecto a Judea. Ciertamente sí hubo muchos hebreos, sí hubo muchos israelitas que se convirtieron en tiempos de Pablo, pero eran todos estos que estaban dispersos, sea en Corinto, en Éfeso, en Galacia, quiero decir, o incluso en Roma. Entonces, de eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Claro, no quiero decir que los demás apóstoles exclusivamente se dedicaron a Judea. Fue un tiempo que estuvieron ahí y fue bastantes años importantes de la iglesia que dedicaron a estar ahí en Judea. Pero recordemos que Pedro pues terminó su tiempo en Roma, Juan terminó su tiempo en Éfeso, eh, y otros apóstoles que terminaron en Etiopía, en Alejandría, si no estoy mal, Mateo termina en Alejandría y demás lugares así. Entonces, el ministerio apostólico también fue su asiento, por así decirlo, por bastante tiempo, por varios años, fue precisamente en Jerusalén. Entonces, el llamado de Dios hacia este pueblo, entre el cual vivió Cristo, su Hijo, pues sí hay amor, sí hay intención, sí hubo deseo, pero es importante reconocer y entender los matices. Mientras el Cristo no se había revelado, mientras el ungido no se había revelado, no se podía revelar toda la intención y el deseo de Dios. Es hasta que se revela el Señor Jesús y entonces se revela que la ofrenda para el pecado, no solo del pueblo de Israel, sino para el pecado de todo el mundo, ya estaba dada por el Padre Celestial. Y ese era su Hijo Jesucristo, que por medio de su sangre nos limpia de todo pecado. Y este es el mensaje que también lo entendemos y vemos las vislumbres entre los profetas y por supuesto los apóstoles son los que explican esto de la mejor manera. Así que entonces queda el llamado y es lo que hace el apóstol Pablo, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿somos qué? Coherederos. ¿Y somos? ¿Qué dice después? Copartícipes. Em, Mencionaba entonces estas diferencias. Ellos son los primeros que deberían ir a la salvación por todo lo que tienen, por todo lo que heredaron, por todo lo que son. Pero no, ellos no lo reciben. Ahora, ¿qué pasa con un creyente judío y qué pasa con un creyente gentil? Aunque estas variantes ya no nos preocupan tanto, pues eso en realidad ya no existe. Esas diferencias de sangre ya no existen. ¿Qué pasa? Al final es irrelevante. ¿Por qué? Porque somos co-herederos y somos copartícipes. Esos prefijos implican que somos iguales, tenemos el mismo lugar, estamos a la par. Entonces, no son ellos que son mayores que nosotros tampoco somos mayores que ellos, ni somos mayores que nadie, simplemente fuimos llamados y también participamos de lo mismo. ¿Y qué pasa entonces con todo lo que dejaron, toda la cuestión de los sacrificios, todo esto? Todo esto eran vislumbres del Hijo de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo, que se entregaría su vida por nosotros. Y entonces ellos, al entender esto de los sacrificios, pues rápido tendrían que haber entendido cuando viene Cristo Jesús y entonces entregarle a Él la vida. Por eso es que ellos van primero, ellos irían primero. El ministerio de Jesús se dedicó exclusivamente a ellos, el ministerio apostólico al principio se dedicó a ellos, excepto Pablo. Pablo fue el que se dedicó a los gentiles porque lo desecharon literalmente los de su pueblo y también la iglesia, al menos la iglesia en Jerusalén. Entonces, el llamado de los creyentes es bien interesante, como gentiles o como lo que sea, lo cual es irrelevante, simplemente somos coherederos. ¿Coherederos de qué? Ya lo vimos en el capítulo 1, de todas las promesas, de toda la gracia que viene por medio del Señor Jesucristo. eh, Seremos presentados delante de Dios santos y sin mancha. Pero no necesitamos a la religión. No, no necesitamos a la religión porque la religión que
Ellos tuvieron en los tiempos de los profetas, en los tiempos de los antiguos, solamente era una vislumbre o anunciaba al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Entonces, de la misma manera que ahora no tenemos que hacer sacrificios, y es terminantemente prohibido hacer sacrificios porque si hacemos sacrificios significa que no creemos en el sacrificio de Jesús, por lo tanto no tenemos fe en él. De la misma manera no necesitamos hacer ni cumplir con ninguna fiesta, con ninguna obligación. La discusión de la circuncisión está bastante clara, especialmente en la carta a los Gálatas, ahí que deja el apóstol Pablo bastante claro. Y sí, tenemos una circuncisión, pero es una circuncisión de nuestro corazón, es una circuncisión que viene por haber nacido de nuevo, es una circuncisión en la cual nosotros hemos muerto en Cristo Jesús y en Cristo Jesús cuando Él resucita, nosotros resucitamos. Así que es mucho mejor y mucho mayor. Entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión era esta señal que también daba el anuncio, que también hacía el llamado cuando viniera Cristo Jesús y entonces todos los que querían pertenecer al pueblo. Entonces tenemos los mismos derechos, las mismas funciones, el mismo llamado, la misma herencia, el mismo propósito. No existe nadie mayor. La cuestión con el sectarismo es básicamente la misma historia. Consideren que todos estos pseudo líderes, pseudo revelados, pseudo iluminados y que reciben gran impartición. Bueno, la idea de esto es para que reciban adoración. Tomemos en cuenta, aquí Pablo está diciendo, este es mi propósito, esta es mi misión. Mi misión por la cual yo recibí revelación, mi propósito por el cual yo recibí la gracia de Dios es para anunciarles, para anunciarle a los gentiles que ustedes también son coherederos. Entonces, todos somos coherederos. Aquí no existen los que sí son herederos, los que sí son importantes y todo el pueblo tiene que someterse a estos. Eso no existe, eso no se da. Más adelante en el capítulo 4 vamos a ver ya muchas definiciones sobre la iglesia, bien importantes, y entonces vamos a ver que el propósito de los ministerios y del trabajo, de la obra y de todo lo que hace el Espíritu Santo es para que los creyentes crezcan, no es para que los líderes crezcan y sean adorados y reciban riqueza, es para que los creyentes crezcan y la iglesia entera crezca, que ese es el propósito y la verdadera definición de una iglesia. Nuevamente, esto nos enseña, nos hace entender los problemas con el sectarismo. Hay que tener cuidado con esto. Siempre en el sectarismo se da la adoración a los líderes. Por eso es la situación esta famosa también de la sucesión apostólica. Recordemos, lo vimos la semana pasada, le dedicamos un tiempo, la semana anterior no existe sucesión apostólica porque los apóstoles son la base de la iglesia. Ellos están al principio, ellos fueron puestos como el fundamento de la iglesia. A partir de ellos se construye toda la iglesia. Por eso es que no necesitamos nuevos apóstoles de la misma manera como no hace falta sucesión apostólica ni herencia de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque un apóstol, en el caso de los apóstoles de Cristo, un apóstol ha recibido la doctrina y la revelación que va a servir al resto de la iglesia, a toda la iglesia para construirla. Eh, entonces, si señalamos a unos apóstoles, a otros iluminados, a otros profetas y a otros con nueva revelación, el problema es que le estamos añadiendo, y siempre va a pasar lo mismo, le añaden y le quitan a la verdad apostólica y profética. Es decir, le están quitando y añadiendo a ese fundamento, y lo que están haciendo es construir algo que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Prueba de eso, obviamente, las religiones mormonas, las religiones de los testigos de Jehová, ya se están desviando también los adventistas y demás. Entonces, ¿por qué? Porque se están apartando de la base, se están apartando del fundamento. Por eso no hace falta echar otro fundamento. Si echamos otro fundamento, dejamos de ser iglesia. Se vuelve una secta y si dura, se vuelve una religión. Entonces ya las religiones son bienvenidas, son ya tomadas como verdad y no es cierto. En realidad empiezan como sectas, empiezan con líderes
carismáticos, importantes, pero que por supuesto en la conciencia de los pobres que se dejan engañar, en su mente se les da esta aura de grandeza. Él es el llamado o ella son super llamados, super dotados, super iluminados. Son llevados aquí, son llevados allá, por eso es bien interesante aquí como Pablo habla de sus revelaciones, y no hay que creer en eso. Y no hay que creer en eso como creemos en la palabra de Dios. Y no hay que creer en ningún escrito como creemos en la palabra de Dios, porque nada tiene esa categoría. Por eso me parece muy claro, muy directo las palabras de Pablo entre sus santos apóstoles y profetas. Ya sabemos quiénes son, los apóstoles y los profetas. Los 12 y los profetas son los del Antiguo Testamento. Si seguimos abriendo la puerta o quien quiera seguir abriendo la puerta a sucesiones apostólicas, a más apóstoles, a más revelaciones, a más profetas, entonces se está quitando el fundamento de la iglesia y se están apartando de Dios. Claro, sí está sucediendo. Por eso es que se dan nuevos dones que no son bíblicos, no aparecen en la Biblia y por eso es que no son de Dios. Por eso es que aparecen estos llamados hacia regresar a un Israel que tiene símbolos y cosas que no tienen nada que ver con el Israel antiguo ni con el Israel del tiempo de Jesús. Pero ellos, ¿a qué están regresando? Están regresando al sionismo y a cosas así y ciertas desviaciones. Entonces, por eso es que tengamos claro esto. Pablo nos está aclarando. Estas son las dispensaciones de Dios que no tienen que ver con que Dios tomó al pueblo de Israel y a todos los demás pueblos, pues simplemente los dejó al aire y que hagan lo que quieran, sino que Dios tenía un propósito eterno en el cual estaba el llamado a todo el mundo, pero todavía no se había dado a conocer. Se daría a conocer hasta que viniera el Hijo de Dios. Y entonces ya se abriría la puerta a los gentiles, en aquel entonces sí existían, a los gentiles y una puerta completa, una puerta total. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿A qué se refiere aquí Pablo? Los últimos versículos del capítulo 1. Recordemos que es la figura de Pablo utilizando un cuerpo con el cuerpo de Cristo. Entonces a eso se refiere el cuerpo de Cristo. Y Cristo sería la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso a mí me gusta usar ese término, el cuerpo de Cristo, cuando se refiere a la iglesia en general, a la iglesia total, a todos los convertidos, a todos los llamados al cuerpo de Cristo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa en Cristo Jesús, bueno, aquí dice por medio del Evangelio, recordemos que son las buenas noticias, pero este Evangelio en realidad resuena en el Antiguo Testamento. Es ahí en donde empiezan las promesas. Por eso lo difícil y lo terrible que se da en los tiempos de Jesús es que el pueblo que estaba esperando el cumplimiento de la promesa, cuando se cumple la promesa en Cristo, lo rechazaron. Entonces ellos no estaban esperando ninguna promesa. De la misma manera, y bueno, solamente para hacer un paréntesis, podríamos entender que hay muchos cristianos que no están esperando la promesa de Cristo en este momento, por eso les sorprenden las calamidades. Pero ese es un paréntesis, no tiene nada que ver con esto. Pero es interesante, ¿no? En aquel entonces ya estaban viendo ahí el cumplimiento de las promesas. Los profetas de Dios hablaron precisamente de este, que era Jesús, quien estaba haciendo milagros, maravillas y cumpliendo todo lo que estaba escrito sobre él. Pero cuando ven el cumplimiento, ellos lo rechazaron. Ellos querían seguir en su religión, querían seguir en su forma y querían seguir supuestamente en esa esperanza. ¿Y en esperar qué? Es parte también de la falacia en la cual en este momento supuestamente están esperando. Están esperando a un Mesías todavía. ¿Esperando de verdad? No, ellos no están esperando a nadie. Ellos no están esperando a nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado con las concepciones de algunas personas y especialmente de algunos creyentes, porque eh, pensar que ellos están esperando al Mesías, eso no es cierto. Ellos no están esperando al Mesías, están esperando a alguien que en realidad se va a parecer a un anti-Mesías. Ya sabemos nosotros quién es.
Entonces, el Evangelio del Señor Jesús en realidad resuena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tenemos que entender eso y tenemos que aprender a vislumbrar el Antiguo Testamento con el conocimiento que tenemos del Evangelio del Señor Jesucristo, porque ahí está. Cuando el Señor le hace la promesa a Abraham de que en tu simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, aprendamos, entendamos que ahí es en donde está resonando el Evangelio. Ahí está hablando del Evangelio en donde todas las familias de la tierra serían invitadas a la salvación. Por eso también el Señor Jesús compara la salvación con este banquete, con estas bodas, la idea de algo dichoso, de una alegría. ¿Por qué? Porque el Evangelio significa buenas nuevas, es algo dichoso, es algo de alegría. Entonces, es bien interesante todo esto y obviamente muy mal comprendido, muy mal entendido. Hay algunos creyentes que dijeron hace algunas décadas, bueno, es que Jesús vino a los judíos y como los judíos no lo recibieron, entonces se fue con los gentiles. No, todo era parte del plan, todo era parte del plan. La ejecución fue correcta desde el principio, del cual dice versículo 7: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, del cual yo fui hecho ministro. Bueno, em, aquí Pablo se refiere al ministrar, se refiere al administrar, o también va a utilizar la palabra mayordomía. Más adelante también va a utilizar estos términos, mayordomía, especialmente en el versículo 9. Entonces Pablo está siendo un mayordomo, Pablo está administrando. El don de la gracia de Dios, ya lo comenté antes, lo hemos visto siempre. Pablo nunca dice, yo aprendí todo esto, yo descubrí todo esto. No, Pablo lo que quiere hacer entender es que él lo recibió. Y él lo recibe, ¿por qué? Porque es una gracia. Dios simplemente decidió que él, Pablo, lo recibiera. Entonces, no hay un me lo merecí, me lo merezco, ustedes me deben a mí, no, más bien todo lo contrario. Pablo dice, como he recibido esta gracia, entonces yo me debo a ustedes. Yo les debo a ustedes el explicarles, el darles estas cosas. Es la comparación de un ministro humilde, de un ministro entregado, de un ministro devoto a Dios que comprende que lo que tiene en sus manos es algo de Dios, inmenso, inconmensurable, y obviamente él como humano no puede hacer nada, pero entiende que la misma gracia de Dios que le dio estas cosas es la misma gracia de Dios que lo sostiene para poder cumplir con este ministerio glorioso que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, no es él, Pablo, quien ha hecho todas las cosas, sino es el poder de Dios en él por gracia, quien ha hecho todas las cosas. ¿Qué diferencia? Obviamente con un líder sectario, con un pseudo iluminado, pseudo apóstol, pseudo elegido, pseudo profeta. Qué gran diferencia en donde ellos son los importantes. No, es que nunca son ellos los importantes y en un siervo y en un ministro nunca es el siervo o el ministro quien sea importante. El importante es Dios. El único que importa, el único que vale es Dios y quien hace y quien determina todas las cosas es Dios mismo. ¿Y por qué Pablo toma esto? Estaba mencionando hace algún momento la vida de Pablo, cómo fue después de su conversión, pero continuemos. Pablo está entendiendo que todo esto, podemos decir entre comillas, atropellado de su vida, tenía un propósito de Dios. Pablo sería tomado como el 12.º apóstol, pero el 12.º apóstol sería enviado a los gentiles. Su ministerio no quedaría en Judea, aunque el principio del ministerio de los otros 12 sí fue en Judea. Me refiero tal vez a algunos 10 años, tal vez 15 años, o cada quien fue tomando diferente postura. En cambio, Pablo, postura, decisión, llamado, no lo sé, el Espíritu Santo fue llamando a Mateo a algún lado, a Tomás a otro lado y así. Em,
El problema con Pablo, la diferencia con Pablo, no quiero decir problema, sino la diferencia con Pablo es que Pablo no decidió nada. Pablo quiso entrar a la iglesia y llamémosle, al compañerismo entre apóstoles y entre hermanos ahí en Jerusalén, y en realidad lo único que hicieron fue desecharlo y lo enviaron a Tarso, precisamente para que se fuera la persecución ahí con él, ¿no? Pero, y también librarlo a él un tanto de la persecución, digámoslo así, sacarlo del área caliente, ¿no? Bien se podría entender de esa manera. Y es ahí entonces donde va Bernabé a llevarlo a esta comunidad nueva comunidad de creyentes en donde necesitaban obreros, que es Antioquía de Siria. Y es ahí donde empieza la administración del apóstol Pablo. Entonces su ministerio fue cero Judea, su trabajo fue cero Judea. Y sabemos que hubo conflictos y problemas y el ser rechazado, el recibir desconfianza y demás, pero Pablo entiende, por lo que nos dice ahora, Pablo entiende que en realidad era Dios permitiendo todo este atropello, todo este rechazo, que no es que no se lo mereciera, él se lo merecía, él se merecía la desconfianza que recibió por parte de los cristianos, pero Dios lo permite porque lo que veía Dios es que este sería el 12º apóstol y sería enviado a los gentiles para pregonar de esta manera con los gentiles que vinieran a la comunión de los hijos de Dios. Entonces todo estaba en la visión, en el permiso soberano de Dios, perfecto, que claro, para Pablo fue sufrimiento, que claro, para Pablo fue dolor, angustia, temor. Pablo fue perseguido varias veces, de tal manera perseguido de que le querían quitar la vida. Claro, Dios no lo permite, y entonces Dios entiende la gracia, perdón, Pablo entiende la gracia de Dios en donde Dios permite las cosas, Dios deja las cosas, Dios da las cosas, da cosas sublimes, pero también permite sufrimiento, dolor, pero esto es parte también de la visión de Dios, el comprender de Dios, el entender de Dios, especialmente en la vida de Pablo. En nosotros entonces, ¿qué es lo que sucede? Em, mencionaba que con Pedro, bueno, Pedro dice, si sufren por el mal que hacen, bueno, está bien, o sea, esa es la recompensa por el mal que hacemos. Y muchas veces nos toca así, muchas veces nos toca sufrir. Incluso ese es parte del sufrimiento de Pablo. La razón por la cual Pablo fue perseguido, por ejemplo, fue rechazado por los creyentes, ¿por qué? Porque él fue perseguidor de la iglesia. Y literalmente decían, este dice que es cristiano, aquellos que desconfiaban de él, este dice que es cristiano, pero solamente para infiltrarse entre nosotros y ver quién es. Son los importantes y entonces tener derecho a arrestarnos. Y por esa razón y por esa desconfianza y para que la iglesia tuviera paz, es que entonces mejor hacen que Pablo se aparte. Tenían razón, tenían razón, la verdad. Entonces muchas veces sufrimos porque hay razón para sufrir, pero hay otras veces en las cuales se va a mostrar la mano de Dios y Pedro nos dice, si vamos a sufrir, pues que suframos por hacer el bien, entonces tendremos recompensa. Entonces de verdad mereceríamos alabanza en ese caso. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tomemos en cuenta los mártires de aquel entonces, los mártires en los tiempos del apóstol Juan, ya cuando todos los demás apóstoles casi ya no estaban. En los tiempos del apóstol Juan, la persecución se hizo cada vez más violenta, y la descripción de los escritores y de los historiadores en aquel entonces era como si la sangre de los mártires fertilizara para que más cristianos vinieran. Es decir, la persecución de Satanás era tan grave que destruía a estos, pero lo que hacía era que más cristianos vinieran. Entonces, bien podemos decirlo así, es que la voluntad de Dios era que más vinieran al Evangelio y más vinieran al Evangelio, más se entregaran a Cristo, al considerar el valor de estos hombres y mujeres siervos del Señor Jesús, tan entregados y que dejaron sus vidas, pero que en ese terminar de su vida, otros vinieron al conocimiento de Cristo, otros nacieron de nuevo. En su sufrimiento,
la iglesia atrajo más creyentes a la fe. Entonces, es parte de una buena voluntad. No es que a Dios le agrade el sufrimiento, no es que a Dios le agrade y quiera que nosotros suframos, sino que transforma ese sufrimiento en lo bueno. ¿Y esto por qué? Porque es la vislumbre del carácter de Cristo y de su persona, de su vida. Cristo Jesús, para poder cumplir su misión, tenía que sufrir y tenía que sufrir gravemente. Nosotros entonces en forma, bueno, lo vamos a ver esto también, por eso es que lo considero, son de los temas más profundos, pero lo considero porque también lo vamos a ver en Colosenses. Pablo menciona de sufrir los padecimientos que faltaba que sufriera Cristo. Y es básicamente los mismos términos. Es porque Pablo tiene tal convicción de estar unido estrechamente a Jesús, de que ya no es él quien está viviendo, sino que es Cristo quien está viviendo. Y no es que a Cristo le faltara porque no fue perfecto su sacrificio, sino lo que faltara, y menciona la iglesia, precisamente Pablo, la iglesia tiene que, al igual que Cristo, sufrir para poder traer fruto, traer bendición. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió. No es porque el sufrimiento sea la gran cosa, sino porque Cristo sufrió. La iglesia tiene que parecerse más a Cristo y para parecerse más a Cristo tiene que sufrir. Entonces, estas son los parámetros y las características de por qué debe darse el sufrimiento. Sin amar el sufrimiento, sin adorar el sufrimiento, sin buscar el sufrimiento. Hubo unos casos un tanto fuertes a lo largo de la historia de la iglesia y creo que es por falta de reconocimiento y comprensión de todo esto. Lo cierto es que Pablo era un siervo muy singular, tenía un llamado muy especial y su ministerio, ahora lo vemos, el ministerio de Pablo fue hecho para llamar a los gentiles, aunque tenía su propósito con los judíos, es cierto, pero su ministerio no fue para nada en Judea. Entonces el propósito era llamar a los gentiles que ustedes ya tienen derecho de venir a la comunión de la fe y de la familia de Dios mismo. Y qué mejor que hacerlo con este hombre que fue antes fariseo, que fue antes doctor de la ley, que fue antes un legalista de la ley. Y ahora la suelta por el brillo y la maravilla del Señor Jesucristo, por las buenas nuevas del Evangelio. Entonces Dios ve en todas estas características el siervo perfecto para poder hacer este llamado a todos los gentiles en todo el mundo que vengan a la comunión de la fe y a ser parte del cuerpo de Cristo. Es un ministerio muy importante y por eso Pablo también debía parecerse mucho a Cristo y sufrir mucho con Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo, para cumplir ese llamado. Ahora nosotros obviamente ni tenemos el mismo llamado de Pablo, ni lo vamos a tener y ya no va a existir. Por lo mismo que hemos estado viendo, los apóstoles son la base de la iglesia. No necesitamos más base, no necesitamos mayores revelaciones, no necesitamos a otros grandes. le- no necesitamos más revelación sobre qué es la iglesia, sino más bien necesitamos vivir más como la iglesia. Necesitamos entregarnos más como ellos se entregaron. Necesitamos experimentar, practicar, activar, ejercitarnos, si queremos verlo en sentido de cuerpo, activar más como el miembro que somos ya en Cristo Jesús. Por eso es que también vienen algunas falsedades y revelaciones incorrectas sobre recibir al Espíritu, pero no es suficiente recibir al Espíritu, hay que ser bautizados por el Espíritu. Esto se tenía hace algunos años, creo que ya son corrientes que ya no se tienen, pero eso no tiene ninguna base bíblica. La única base bíblica, si usted tiene el Espíritu Santo, ya está bautizado en el cuerpo de Cristo y no necesita ninguna otra imposición ni nada. Lo que necesita es convicción
y vivir. Sí necesita llenarse del Espíritu Santo, que el llenado del Espíritu Santo, ya ven, las desviaciones que se dan, ¿no? El llenado del Espíritu Santo no es emborracharse por el Espíritu Santo. Lastimosamente, pues, y eso lo vamos a ver en esta carta, solamente son figuras, hay que tener cuidado, hay que poner atención en los contextos. El emborracharse o el llenarse del Espíritu Santo no significa emborracharse del Espíritu Santo o una borrachera que viene de alguna forma metafísica o algo así. No, no es eso, sino que el mantener este caminar en Dios. Y lo vamos a empezar a ver también en este capítulo 3. Son pasajes bien profundos. El experimentar a Cristo en nuestras vidas y estar llenos de Dios todo el tiempo. Lastimosamente somos nosotros los que no queremos o somos nosotros los que le damos prioridad a otras cosas y a veces también al pecado. Debido a que le damos esa prioridad al pecado, no logramos avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes, hasta parecernos más al Hijo de Dios, hasta vivir más como el Hijo de Dios. Ahí vienen precisamente los conflictos, errores y problemas. Por eso es que entonces es necesario... inventarse nuevos dones, nuevas imparticiones, nuevas formas, nuevos hechos y nuevas cosas. Debido a que los líderes principales son los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, y los apóstoles son los 12. Debido a esto, por eso es que ellos recibieron un ministerio particular y una vida particular y un sentido particular y una fe particular, que todo esto tiene que ver con la gracia de Dios en ellos. Por eso es que es importante entender que ya no se van a levantar más ministerios como estos. No, se van a levantar más ministerios como el de Elías, más ministerios como el de David, más ministerios como el de Isaías, no se van a levantar, no se van a levantar más ministerios como el de Pablo, como el de Juan, como el de Mateo, como el de Lucas, no se van a levantar, aunque Lucas no es un apóstol, pero toma toda la influencia apostólica, no solamente de Pablo, sino que Lucas estuvo entre todos los apóstoles, ¿no? Es importantísimo, valiosísimo su testimonio. Esto lo digo porque todavía hay hermanos que anhelan eso. Hay hermanos que anhelan, o hermanas también, obviamente, que anhelan el surgimiento de grandes líderes, el surgimiento, el levantarse de grandes líderes. Y esto es precisamente por no entender lo que verdaderamente es la iglesia y que es la iglesia, la heredera del gran poder de Cristo y la influencia del gran poder de Cristo es en la iglesia, no en algunos cuantos líderes hasta que la iglesia comprenda, y la iglesia debe comprender, de que el fin de los líderes grandes o como sea, que sean ellos o como sean levantados o como la gracia de Dios esté sobre ellos, el fin de ellos es el bien crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la iglesia, no es al contrario. Mientras la iglesia no entienda esto, entonces habrá muchas fallas entre los creyentes. Lo cierto es que cada miembro de la iglesia tiene acceso a, a la persona de Jesús, si queremos verlo así, entenderlo así. Cada miembro de la iglesia ya tiene acceso a la persona de Cristo para vivir por Él, sufrir por Él, entregarlo todo por Él, conocerlo a Él hasta en lo profundo, y es lo que vamos a ver en este capítulo más adelante, conocerlo a Él hasta en lo profundo, si el creyente así lo decide. No necesita nuevas imparticiones, no necesita nuevas revelaciones, no necesita más apóstoles, más profetas, más profecía, ni más cosas. Lo único que necesita es entregarse más y más, obedecer a Cristo más y más, amar a Cristo más y más y por supuesto olvidarse de su vida humana, natural.